¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, pues consejera del INE los traiciona tanto como a Ciro y a Lorenzo Córdoba. Dice que la democracia no está en riesgo, que prácticamente están mintiendo. No esperaban este tipo de traición tanto Ciro como Lorencillo Córdoba. Increíble pero cierto, pero pues ahí ya salió toda la verdad. Y es que anteriormente Ciro Murayama había mandado un tuit donde las 11 y los consejeros del INE alentamos que el plan B está en riesgo a las elecciones, vamos a acudir a la Suprema Corte para detener el daño a la democracia, y ya pone aquí un panfleto de que pues prácticamente te informes ahí. Eso era lo que había sido el Ciro Gómez Leiva, digo el Ciro Murayama, y después se fueron Pumbroso y están en todos los noticieros sayoteros anunciando su libro y dale y duro y dale y duro, dale que está en riesgo la democracia. Pero pues sale Norma de la Cruz Magaña, que es una de las consejeras del INE, y pues prácticamente nos revela esto que no lo esperaba tanto Ciro como Lorenzo Córdoba. Cuando hablamos de si la democracia está en riesgo, yo creo que eso es una afirmación que hasta ofende al trabajo ciudadano que nos ha llevado más de 30 años ir consolidando nuestro proceso democrático, y también nos habla de alguien que no entiende. O sea, nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil que si cambias algunos artículos de la ley electoral, que así que se te va a caer, ¿no? Yo creo que eso es una exageración. Nuestra democracia no está en riesgo. Ahora, también tenemos que esperar, porque aunque bien hemos platicado mucho de la minuta de los posibles cambios que van a hacer, hasta que una vez que estén publicados lo sabremos. Entonces, decir que nuestra democracia pende de alfileres cuando nos ha llevado varias décadas de construir un andamio legal que nos permite tener elecciones confiables, transparentes y sobre todo elecciones donde quien cuenta los votos es la ciudadanía, la mayor autoridad electoral. El día de la jornada electoral son los ciudadanos. Entonces, decir que por cambiar estos artículos está la democracia en peligro me parece que es una exageración. ¿Qué te parece, consejera y compañeros periodistas, que pongamos en contexto el tema? Recordemos que el año pasado el presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual pues fue rechazada por la mayoría en la Cámara de Diputados y pues por ende también en el Senado de la República. Fue un freno a esta modificación. Posteriormente, generó debate en el ámbito público, en redes sociales, en la opinión. Y después se plantea un segundo escenario, modificar las leyes secundarias, 6 leyes en materia electoral que fueron aprobadas. Y con este escenario es el que vivimos hoy, y a partir del cual, bueno, pues escuchamos voces que, como bien tú lo dices, claman de que la democracia estaría en riesgo con este nuevo marco legal. Y muy claramente lo estás diciendo, la democracia no está pendiendo de alfileres y no está en riesgo, como se ha dicho por parte de algunas voces en materia electoral, como voces calificadas, en algunos momentos, digamos, por los cargos que están ocupando, en que están en riesgo incluso la ejecución de los comicios de este año y del próximo año, que se dice serán las elecciones más grandes de nuestro país. Eso sería exagerarlo un tanto, porque incluso, a ver, de estas 6 leyes, solo 2 se han publicado, ¿no? Que es la de comunicación social y la de los funcionarios públicos. Las otras 4 están pendientes de publicar. Y en esta idea de pensar que se dejan de organizar procesos porque cambias un articulado, sobre todo porque tenemos ya un andamiaje sólido. Decir que si bien, o sea, es cierto, esta propuesta de reforma que nos cambia algún articulado y que nos obliga a replantear, si bien hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, o sea, toda nuestra, y que además es otra cosa, nuestro sistema electoral ha sido muy dinámico, ha evolucionado, hemos tenido varias reformas. Ustedes recordarán cuando si cambiamos del INE y del IFE al INE, incluso cuando vemos las posiciones de mucha gente en esa reforma, y ahora vean las posiciones de estas reformas, parecería que hablamos de gente distinta. Si bien el debate sobre cómo se da es importante, lo que no tenemos que perder de vista es el papel de la autoridad electoral, que debe ser completamente imparcial, neutral, y tenemos que seguir dando las garantías, que nos ha llevado mucho construir. Porque esta no es solo una construcción de los partidos, es una construcción de la ciudadanía. Y entonces eso nos va a llevar, uno, a revisar qué estamos haciendo, qué estamos diciendo. Lamentablemente, el nivel de debate ha estado muy crispado, hay como estas emociones fuertes, enojo, en fin, ¿no? que se están expresando, y de repente eso puede nublar un poco el análisis serio que sí tenemos que hacer. Porque, y bueno, aquí tenemos un ejemplo, el de la Ciudad de México. Hace unos meses hubo una reforma electoral en la Ciudad de México, que muchos no están de acuerdo y se impugnó. Pero el OPLE de la Ciudad de México siguió su camino legal, pero no dejó de implementar la reforma. O sea, esta cosa de decir de que lo impugnamos o lo implementamos, tampoco es así, ¿no? O sea, se pueden seguir estos caminos paralelos y ya lo tenemos aquí en la Ciudad de México. Sí, que se han dado una serie de sentencias que han tenido que corregir algunas de las decisiones que se tomó a nivel local, por el Congreso local, es cierto, pero también hubo otras que fueron ya, que los tribunales dieron por buenas. Y entre esas está, por ejemplo, que sí, el Congreso te puede decir cómo organizas al interior, ¿no? Como en el caso del OPLE, que les dice cuántas comisiones. Ahora, esta reforma
la legible, con el articulado que se está cambiando, también habla de que se tiene que revisar la estructura. Y aquí es parte de lo que queja muy claro. En este articulado, o sea, finalmente es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que tendrá que hacer todos los ajustes, todo el diagnóstico necesario, para garantizar que podamos tener el personal necesario para hacer las elecciones, las condiciones necesarias, ¿no? Y bueno, si en el articulado dice que ahora ya no se llaman juntas distritales, sino órganos auxiliares, pues les cambiamos el nombre, ¿no? Lo cierto es que aquí es la responsabilidad del Consejo hacer esta revisión para que podamos hacer los ajustes y sea el menor número posible del personal que trabaja en el INE, por ejemplo, que tengamos que despedir. Pero eso es una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar, y ahí sí, o sea, ¿cómo vamos a cuidar a la institución? ¿Cómo vamos a cuidar al INE? Pues tomando las decisiones adecuadas, porque esa es otra cosa. Los consejeros y las consejeras que nos quedamos, pues nos vamos a quedar a ver también las consecuencias de nuestras decisiones. Bien, es muy claro que la democracia es un proceso que se va construyendo poco a poco y como tal, bueno, pues va reformándose los marcos legales. No sé si nuestros compañeros, allá cada uno por su cuenta, tenga alguna pregunta en torno a este proceso que estamos viviendo y conforme a lo que nos está diciendo la consejera. Puedo entrarle. Consejera, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad para platicar con usted. Estaba mencionando hace un momento parte de las cosas que usted considera importantes que se deben de dar dentro del proceso interno del Consejo del INE frente a esto que se ha planteado con la reforma que bueno, ya todos conocemos como el Plan B. ¿Cómo se vive al interior de este Consejo el ánimo? Conocemos, digamos, lo conocemos a partir de declaraciones que se dan en medios de comunicación, mucho a partir particularmente de dos consejeros, pero hay cosas que escuchamos en este momento que, digamos, abren un poquito más la mirada sobre lo que pudiera ocurrir al interior de esa propia discusión frente al proceso que necesariamente se tendría que dar. ¿Qué nos diría de ese proceso interno y de cómo se está dando esa discusión al interior del INE? Pues mira, este Consejo General, en particular, es el consejo más diverso que se ha tenido. Entonces, somos 11, de estos 11, 4 no somos abogados. Claro que no somos abogados, tenemos 5 mujeres, es el consejo más diverso, digamos, ¿no? Porque imagínate, ahora tenemos a un antropólogo, hay un filósofo, yo soy comunicador, tenemos un economista. O sea, eso te habla uno de la diversidad del consejo. También, es cierto, tenemos diferentes formas de cómo vamos viendo los procesos, ¿no? Son 11 formas de ver el mundo. Y también lo que ustedes pueden ver en cómo vamos tomando decisiones, pues no todas las decisiones son unánimes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado, o sea, aquí está claro que por un lado, entre las vías que está haciendo el instituto, por un lado, pues está la vía jurídica. Pero eso no quiere decir, esa no es la tarea del INE. La tarea del INE es implementar, porque aquí es otra cosa. Y ahí, Azul, pues bien dices, o sea, nos toca, nosotros tenemos que hacer las elecciones con el marco legal que nos dé el poder legislativo, ¿ya? Si nos gusta, no nos gusta, si es nuestra preferencia, si hubiera preferido, me gustaría, esa es otra cosa. Nosotros tenemos que trabajar con el marco legal que hay. Y aquí esta es una oportunidad porque nos habla de qué visión de Consejo General necesitamos. Tenemos que ir tomando todas estas decisiones. Tenemos estilos y hay tonos que no compartimos, eso es cierto, ¿no? Hay tonos de cómo se están dando las cosas. Y también el hecho de que tienes estas 3 generaciones de consejeros que fuimos nombrados por diferentes legislaturas y que ahorita estamos, finalmente, o sea, y ahí sí creo que podría hablar por los 7 consejeros que nos quedamos, ninguno de nosotros o de nosotras quiere que esto falle. O sea, ninguno de nosotros, de nosotras va a permitir que no se realicen, no se organicen las elecciones, porque esa es nuestra tarea, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Nosotros, los 7, ya los 4 o las 4 que se integre, pues nos habla de que sí vamos a estar hablando de una nueva era del INE, ¿no? Y los 7 que nos quedamos, pues nos vamos a quedar a ver las consecuencias de nuestras decisiones. Y las consecuencias que va a tener un proceso que ya nos pinta que va a ser uno de los más grandes de la historia. Entonces tenemos que, o sea, y aquí está la oportunidad, porque por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer es organizar elecciones con los estándares que tenemos ahorita. Si los podemos mejorar, pero no vamos a bajar la calidad. ¿Cómo se está dando el debate? Bueno, pues hay diferentes visiones de cómo estamos viendo esto. Y yo creo que independientemente de las visiones, lo que no se puede esperar es la implementación. O sea, una vez que se publique esta ley, al otro día tenemos que implementarlo. Y yo te puedo decir desde la parte que en mi consejería estamos haciendo, pues seguimos en el análisis de la minuta, de los cambios que serán necesarios, porque estaré proponiendo también en el Consejo, es cómo vamos a hacer esta reestructura. Entonces, sí, no hay una sola voz, somos 11, tenemos diferentes voces, tenemos diferentes tonos, y también hay hasta diferentes visiones de cómo lo estamos viendo. Lo cierto es que todos tenemos que dar buenos resultados y garantizar elecciones. Así es. ¿Alguno más quiere levantar la voz, compañeros? Hola, Elia Baltasar, de Inmer Noticias. Consejera, usted habla de 7 consejeros que deberán lidiar con las consecuencias de lo que se decide en este periodo. Digamos, ¿cuáles son esas consecuencias y cuáles son las alertas que está viendo usted que se separa de alguna manera de la posición hasta cierto punto monolítica que hemos visto en el resto del Consejo, saliendo la semana pasada a expresar un posicionamiento común? Por primera vez escuchamos la voz de una consejera que dice se pueden hacer los ajustes. ¿Cuáles de los 5 puntos, de las 5 alertas que emitió el Consejo General del INE, porque la presentaron como tal, como parte del Consejo General del INE, cuáles son de esos 5 puntos los que sí se pueden llevar adelante, que sí se puede avanzar, los que quizá no se deberían tocar? Es decir, ¿cuál es su análisis hasta este momento de lo que está en juego en el INE? Es que aquí hay una de las cosas curiosas, o sea, pensar o ponerlo como que una reforma está en juego. O sea, otra vez, nuestro sistema político electoral, nuestro sistema democrático
no es tan frágil, para empezar. Yo creo que esa es una de las pruebas, pues no está tan frágil. Entre las cosas que sí estamos viendo, porque aquí es el cómo sí lo haces. O sea, va a llegar un momento en cuando se publique la ley que no es si quieres o no quieres, lo tenemos que hacer. Sí. Nadie va, o sea, ahí sí, también en el Consejo, desde la parte que nos toca, por lo menos yo lo personal, no vamos a permitir que se desacate o que no hagamos lo que nos toca, nos corresponde. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, tenemos, porque aquí es la parte donde exactamente dices una visión monolítica. O sea, hay una parte que sí, efectivamente, hicimos, entre las cosas del análisis que hicimos de la reforma, en el posicionamiento que yo tuve, algo que hicimos en el Consejo fue, como nos dividimos el trabajo en comisiones, el posicionamiento que yo tuve fue en 2 temas específicos que tienen que ver con la comisión que yo presido, que es la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Y ahí hay 2 temas, ¿no?, que yo toqué. Y ahí tiene que ver uno con las acciones afirmativas, que con la propuesta de reforma en el nuevo artículo 11 habla de 25 candidaturas para grupos vulnerables, y esto a mí me parece un retroceso por algo muy simple. En el 2021 implementamos acciones afirmativas donde los partidos tenían que nominar por lo menos 50 fórmulas entre grupos indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual, afromexicanos y afromexicanas y mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, sí, y además nuestro Estado de Derecho que busca que los derechos sean progresivos, entonces cada vez tendrías que tener más derechos, no menos. Entonces, esa observación que yo hago, y que además invito al Congreso a que la revise, ¿no?, porque además no es que yo diga es que está mal, es que hace unos meses también, el año pasado, hubo una reforma electoral en Nuevo León. Yo no sé si se enteraron, bueno, hubo una reforma electoral. Y por ejemplo, o sea, ahí nada pasa, la democracia sigue ahí, siguen teniendo autoridad, sigue funcionando. Y uno de los artículos que incluía esta reforma también hicieron una acción de grupos vulnerables, ¿no?, una acción afirmativa de grupos vulnerables, pero no los consultaron. Y entonces el tribunal, y ya esa parte, ese artículo se removió. Entonces, esa es una de las observaciones que yo hice a esta reforma. La segunda tiene que ver por un lado menciona, y me refería a la posible desaparición de la unidad técnica de género y no discriminación que tenemos en el INE. Parte del mandato también de la institución es que tenemos que incorporar la perspectiva de género en todo lo que hacemos, transversalizarla. En la reforma hay una parte donde menciona la unidad, pero a la hora de decir y en otra parte ya no, parece que ya no está. Entonces ahí hay una de estas cosas que nos queda incertidumbre. Y también como experiencia, en la reforma de la Ciudad de México también hablaban de la desaparición de lo que en la Ciudad de México se llama Unidad de Género y Derechos Humanos, y el tribunal echó esa parte abajo, ¿no? Entonces esa fue parte del posicionamiento que yo hice desde los temas que cubro. Ahora, yo considero que la vía legal es solo un camino, tenemos que ir en caminos paralelos, y ahí es donde puede haber diferencia con algunos de mis colegas. Yo no me voy a esperar a ver si nos dan una... nos suspendan una ley o no la podemos aplicar. O sea, no podemos darnos el lujo, no tenemos tiempo, ¿no? El proceso, el ciclo electoral no se detiene. En este momento, justo antes de que empiece la parte del proceso electoral, tenemos que hacer una serie de tareas que estamos trabajando. O sea, ya terminamos la distritación, ya tenemos la nueva geografía electoral, la nueva cartografía, estamos avanzando. Ahora, con estos artículos, este articulado que nos obliga, uno, a revisar qué estructura tenemos, porque además aquí también nos obliga a replantearnos cómo hacemos elecciones. Llevamos mucho tiempo haciendo el mismo modelo de elecciones. Ahora, por ejemplo, y hay cosas que están causando un poco de incertidumbre. O sea, cuando dicen que los módulos de atención ciudadana están en riesgo. No están en riesgo, ¿no? Si bien, o sea, hasta ahorita el INE tenemos 844 módulos de atención ciudadana. Los módulos de atención ciudadana es donde vas y tramitas tu credencial de elector. De esos, 450 y un poco más son fijos. Esos son los donde vas. Tenemos 105 que son semifijos. Tenemos 250 que son móviles. Para nosotros llegar a eso, por ejemplo, ¿no?, tenemos ya toda una metodología de cómo haces un módulo de atención ciudadana. En la reforma, por ejemplo, dice preferentemente en edificios públicos. O sea, dice preferentemente. No dice, se publica la ley y al otro día lo mueves ahí al Palacio Municipal. No dice eso. Y así como nosotros tenemos muy establecidos los mecanismos de qué es lo que necesitamos, cuántos metros cuadrados, cuántos baños, pues a la hora que tengamos que abrir otro módulo, pues veremos entre el análisis que hacemos, a ver si alguna oficina pública cumple con los requisitos, pues lo consideramos. Si no, pues no, lo retaremos como lo venimos haciendo. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, o incluso alguien me preguntaba, ¿están desapareciendo los distritos? No se están desapareciendo los distritos. Ahora, también hay esta idea de que, como habla que nos obliga, eso sí, este nuevo articulado nos obliga a hacer una revisión profunda sobre nuestro servicio profesional electoral, porque, o sea, si bien dice que estas posiciones, que a nivel distrital ahora ya los órganos se llamarían de manera diferente y tendrían otra integración, el trabajo es el mismo. Y aquí hay otra cosa, porque nos han dicho que las juntas distritales, que efectivamente la reforma ahora los llama órganos auxiliares, pero finalmente la integración y cuánto será lo va a decidir el Consejo General, ¿no? En este momento nuestras juntas ejecutivas distritales, o sea, esta idea de pensar que solo son 5 personas haciendo todo el trabajo no es preciso. O sea, tenemos entre 30 y 70 personas, dependiendo del tamaño del distrito. Y entre personal operativo, técnico y demás, esos no los menciona en la reforma. O sea, tampoco es que vas a desaparecer todas las plazas. La misma reforma hay cosas que no cambian. Por ejemplo, dice, los módulos tienen que ser los mismos, ¿no? Sigue hablando de los órganos de vigilancia, ¿no?, que están integrados con los partidos políticos, y estos órganos de vigilancia se conservan a nivel distrital, ¿no? Entonces, las tareas que en este momento todavía con estas leyes hace un vocal del Registro Federal de Electores a nivel distrital, pues lo hará otro técnico especializado, ¿no? O sea, eso es parte de un poco las diferencias de cómo estamos viendo
porque aquí es el cómo sí lo hacemos, no es una opción. Está usted hablando, consejera, cierro con estos, Cari, te paso la... Está hablando de recursos y de burocracia electoral, ¿cierto? Pues mira, no solo de burocracia ni de recursos, o sea, sí tenemos que hacer toda una, porque eso también nos los está mandando en los transitorios la reforma de todos estos articulados, estas leyes, o sea, nos obliga a hacer un diagnóstico de cuál es tu rama administrativa, por ejemplo, eso es otra de las cosas, en un lado parece que sí la tenemos y en el otro parece que no. ¿Qué interpretación vamos a hacer en el Consejo General? Pues la que nos garantice que podamos cumplir con nuestras tareas. Entonces haremos o sea, finalmente sí tenemos que mantener esta reforma, la idea, y también yo creo que se saltan a conclusiones de que si hacemos esto vamos a ahorrar dinero. Eso todavía no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Igual y con esta nueva estructura nos sale más caro. No lo sabemos. Por eso necesitamos tener esta claridad una vez que se publique la ley y poder también explicar que las tareas del instituto siguen. O sea, pensar que el instituto, a partir de que se publique, solo va a estar litigando, es un error. Eso no va a pasar. El trabajo del instituto continúa con este marco electoral o con el que nos den. Consejera, muy buenas tardes. Yo le agradezco mucho esta oportunidad porque la verdad que hasta el momento las únicas voces que se han escuchado del Consejo General del IFE son las de Lorenzo Córdoba y la de Ciro Murayama. Por eso no quiero perder esta oportunidad para preguntarle, ¿a usted, Ciro y Lorenzo la representan? Lo que han venido diciendo hasta ahora de que con esta reforma a las leyes electorales, ya lo dijo usted, pero yo sí quisiera escucharlo. Usted dijo que ha sido muy exagerado. O sea, ¿están exagerando Ciro y Lorenzo Murayama en lo que han dicho de que va a desaparecer? Porque yo me imagino que cuando usted dice están exagerando, me imagino que se refiere a ellos, pero a lo mejor estoy equivocado. Y también le quiero preguntar, aprovechando esta oportunidad, ¿están haciendo un uso político Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba de la situación que actualmente se está dando? ¿Por qué no habían hablado los consejeros? ¿Por qué hasta ahora salen a decir o les tenían vetada la posibilidad de hablar? Por eso le pregunto si a usted estos dos consejeros la representan en todo lo que han venido diciendo. Somos 11 consejeros, ¿no? Yo, así, mi 9% de decisión en el Consejo, hago mi prerrogativa. Yo no comparto el tono, ¿no? Y por supuesto, y aquí tenemos estilos muy diferentes, ¿no? Y yo francamente, el tono no lo comparto, por supuesto. No somos una sola voz. Esta idea de que el INE es monolítico con una sola voz también, obviamente, bueno, claro, obviamente tenemos todavía, yo creo que eso es trabajo que también tenemos que hacer el resto de las consejerías para poder comunicarnos también con la ciudadanía, poder tener estas oportunidades de hacer llegar esta información y sí, mostrar también esta otra diversidad del Consejo. Ahora, yo creo que el comportamiento de mis colegas, bueno, ya la historia les ha, yo creo que es algo que ellos tienen que, no es para mí comentarlo, yo creo que ellos son los que tienen que revisar, porque finalmente también esto va llevando, como se va cerrando ciclos y nuevas etapas, ¿no? Y obviamente con el debate que tenemos, yo hablaba así más bien hablaba un poco del contexto de los medios, Oscar, porque algo que sí vemos, tú ves el espectro de la prensa, ¿no? Y si esa es tu única fuente de información, sí creerías que esto se está cayendo, ¿no? O sea, también yo creo que ahí y ahí nos habla otra vez a la responsabilidad de todos los actores que formamos parte en el proceso. O sea, yo creo que también aquí la tarea de los medios es muy importante, ¿no? Esta cosa de poder explicar. Yo creo que sí hemos visto una serie de respuestas de medios de comunicación que encrispan, o sea, que en lugar de clarificar de qué va, y aquí la función de los medios, ¿no? De ayudar a la ciudadanía a tener mejores elementos para poder formarse una opinión. Y hemos tenido en un ambiente muy crispado, que se ve reflejado en los medios y que pareciera que esto está a punto de caerse a pedazos. Y yo no comparto esa visión, ni con los medios, ni con muchas de las expresiones que estamos viendo. O sea, eso sí me parece más peligroso, ¿no? No, yo entiendo perfectamente lo que usted dice, consejera, pero sí quisiera insistir un poquito en esto, porque no es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Y que usted tenga la posibilidad de salir y decir su posición me parece muy importante. Pero yo por eso no puedo dejar de preguntarle, ¿están haciendo dos personajes, dos consejeros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, un uso político del INE para sus propios beneficios o beneficios personales, ya sea al negarse a reducir sus salarios o ya sea utilizando al INE para beneficiar a otras fuerzas políticas? Sí quisiera por eso comentarles, no es cualquier cosa. No, yo no entiendo, ¿no? Me gustaría poder responder, pero tú, o sea, las actitudes y las motivaciones de estos compañeros, pues, sus motivaciones personales no lo sé, no podría yo decir es que tienen esta motivación o la otra. O sea, entiendo el interés periodístico, pero yo ahí sí creo que la gestión de cada uno de nosotros como consejeras y consejeros habla de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aprobando? ¿Cómo estamos comunicando? ¿No? Porque yo creo que yo entiendo, ya sé que es el interés periodístico, pero creo que es ahí sí, precisamente, porque entrar en estas especulaciones o dar estas opiniones encrispa el ambiente. Y yo creo que si algo tenemos que hacer es más bien la mesura. Hablemos técnicamente, discutamos cómo sí lo vamos a hacer, porque esto ya no es si queremos. Por supuesto.
Adelante, Azul. Bueno, sí, nada más. Más allá de las, digamos, de la agenda que hubiera detrás de estas expresiones que hemos visto muy repetidas, por cierto, de la mano de, pues sí, toda una campaña en medios de comunicación, desde el punto de vista de los otros consejeros y consejeras, mi pregunta más bien sería qué tan válido es que un par de consejeros hable en nombre de todo el Consejo Nacional del INE con existiendo visiones tan de pronto disímiles, en donde parecería que el INE tiene una posición y se está defendiendo desde ese lugar. Mi pregunta sería, ¿no habría también una responsabilidad por parte del resto de los consejeros y consejeras para estar ocupando espacios, distintos espacios y haciendo las declaraciones pertinentes? Sí, es que aquí yo creo que también, aquí esta es una de las ventanas de oportunidad que también este nuevo articulado con la LEGIPE nos va a dar. Porque nos habla de una reestructuración, de una reorganización. O sea, esta organización, como ahorita de división de trabajo que tenemos en el Consejo, con la nueva reforma va a cambiar. O sea, va a cambiar porque la Secretaría Ejecutiva, la Junta Ejecutiva desaparecería, habría otro. Nos está indicando que tendríamos que crear una comisión de administración que estaría conformada por 7 consejeras y consejeros. O sea, también yo creo que esta es una de las cosas que nos puede traer como ventana de oportunidad, de reorganizar el Consejo y darnos la oportunidad de tener un Consejo más horizontal. O sea, eso sí es algo que necesitamos, tener un Consejo más horizontal. Yo creo que también parte de esto, si vemos el desarrollo de nuestras instituciones, bueno, o sea, venimos de un sistema presidencialista, no lo olvidemos. Entonces, si tú ves muchos de cómo se fueron diseñando estas instituciones al principio, ¿no? Y cómo han ido evolucionando, pues también nos habla, es esta una buena ventana de oportunidad para tener un consejo más horizontal. Yo creo que también esto nos habla, y sí tienes razón, que si tenemos responsabilidad, pues sí, y eso es lo que estamos tratando de compartir, ¿no? O sea, uno no es una sola voz, tenemos visiones distintas. A ver, eso no quiere decir ni que estén confrontadas, ni que esté conmigo, no. Es parte de la construcción que tenemos que estar haciendo, sobre todo nosotros, como órgano máximo de decisión, ¿no? Porque aquí no solo estamos hablando de la organización de los procesos electorales, estamos hablando de garantizar la gobernabilidad, estamos hablando de garantizar la paz. Entonces, lo que sí pone en peligro es estas reacciones de decir, ahí viene el lobo, ¿no? Porque causa confusión. Justo es eso, consejera. El discurso que ha habido en torno al tema en las últimas semanas, y ya lo veíamos recientemente por parte de estos dos consejeros, es incluso poner un poco de miedo entre la ciudadanía. Y bien lo dices, es momento de que llamemos a la mesura, a que se digan las cosas claras. Ya estás delineando un poquito cómo es que, pese a este nuevo marco, o en medio de este marco legal que ya estableció la Cámara de Diputados y que a reserva de que se publiquen las otras 4 leyes que están a punto pues, de hacer valer ya válida esta reforma, bueno, es darle la garantía a la sociedad de que se va a garantizar la ejecución de los procesos electorales. No, por supuesto. Y que no se corre riesgo la participación de los ciudadanos, de que no van a encontrar un módulo en el cual realizar su trámite, o que el día de la elección, por ejemplo, quienes viven en el Estado de México o en Coahuila, que celebrarán elecciones este año, no van a encontrar una casilla en la cual votar, porque recordemos que han habido algunos pronunciamientos que alertan de la posibilidad de que ni siquiera se pueda realizar las elecciones este año, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, algo antes de que se me pase, por ejemplo, incluso con este nuevo articulado en estas leyes, ahí es muy específico, no aplican para el Estado de México y Coahuila, porque estos procesos ya están echados a andar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tenemos que salir a clarificar, ¿no? Los procesos de gobernatura en el Estado de México y en Coahuila se organizan con la legislación vigente. Estos cambios todavía no aplicarían. O sea, eso por un lado. Ahora, también cuando estamos, de repente también había esta idea de que si la lista, no sé, o sea, tenemos como varios temas, que hay varios temas que hay que explicar, ¿no? O sea, también que si nos dicen que la lista de electores está en riesgo, pues es que la reforma, ninguno de los artículos habla sobre la lista nominal nacional. La mención que hace es para los y los mexicanos residentes en el extranjero. Y hasta ahí podemos tener una interpretación distinta. Porque, a ver, la Constitución es muy clara. Tú para votar necesitas 2 cosas. Está en la lista nominal y tener credencial de elector. Si bien en esta reforma hay una propuesta que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan identificarse con su pasaporte o con su matrícula consular, pues, pero aquí también es como lo haríamos. O sea, como lo entiendo es que entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores nos tendría que dar su base de datos de biométricos en línea, así como cuando usted va al banco, enseña su credencial, se los validan, pues tendríamos que estar haciendo ese proceso. O sea, pero eso lo veo yo así, no que le tenemos que dar el padrón a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso no está absurdo. O sea, el padrón lo maneja el INE. Si vamos a utilizar estas formas, pero además aquí solo habla para los y las mexicanas en el extranjero. O sea, no es que todo el padrón se va a caer a pedacitos, no. O sea, está hablando específicamente de estos y está hablando, ¿no? Porque recordemos que puedes tú en cualquiera de los consulados, de los 150 que hay en el mundo, tú puedes tramitar tu credencial de elector ahí. Entonces, y esto solo aplicaría para la elaboración de la lista nominal de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, no, por ejemplo, eso no aplica aquí. O sea, no es que ya se van a cambiar los requisitos, no. Entonces, y así tenemos que dar el tiempo para ir explicando cada uno de los temas y poder decirle, o sea, también nos dicen, es que ya no va a haber funcionarios de casilla. Bueno, aquí hay una cosa
que si bien ya no les llamaremos vocales de capacitación, les llamaremos auxiliares de capacitación, otra cosa, otro nombre, alguien va a tener que hacer la capacitación, ¿no? ¿Quién hace? Y también vamos una vez más a hacer este llamado a la ciudadanía que participe como supervisor electoral, como capacitador electoral. Vamos a tener a los miles de personas ahorita que ya a partir de la próxima semana van a empezar a visitar en el Estado de México y Coahuila para invitarlas a ser funcionarias de casilla, ¿no? Porque aquí eso es otra cosa, se nos olvida. ¿Qué hacen las elecciones? O sea, por un lado, la autoridad administrativa, porque lo que nosotros hacemos es administrar las elecciones, ¿no? Tienes el Poder Judicial, tienes los partidos, ¿no? Que por supuesto tienen que cumplir sus leyes, etc. Y esa es la ciudadanía. Y aquí la ciudadanía no solo se vuelve, o sea, tú estás hablando que, por ejemplo, en el 2018, hablamos de esta elección del 2018, y yo creo que también nos habla del grado de madurez de ciudadana que va alcanzando nuestra población. Porque, o sea, sí, fue una elección muy competida, tuvimos, o sea, cerca de 50,000 CAEs y supervisores electorales, casi 2 millones de funcionarios y funcionarias de casilla que fueron a contar los votos, ¿no? Y que la ciudadanía tomó una decisión y se vio en las urnas. Y luego podemos verlo en el 2023, aún con la pandemia, la ciudadanía hizo su decisión y ahí está la composición del Congreso, de los gobiernos locales. Entonces, esta idea de pensar que puedes fácilmente, o sea, la idea de creer que la ciudadanía mexicana, que la puedes infantilizar, que es la cosa, ¿no? O sea, los eres como niños, ¿no? Te digo cualquier cosa, ya no se puede votar. Yo creo que ahí le estamos faltando al respeto a la ciudadanía porque ha sido un proceso de construcción ciudadana desde hace muchos años. Justo eso, toda esta infodemia que surge en torno a estas noticias falsas, en torno a una visión única. Justo ayer veíamos unos discursos en los que no sabemos las motivaciones particulares de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama al presentar ayer un libro e incluso pues hacer estos comentarios que hacen. Pero sí hacen un llamado a la ciudadanía para que interpongan pues amparos en contra de estas modificaciones. ¿Cómo podemos leer esto? Es que es una de estas cosas, o sea, es muy curioso porque por un lado sí queremos que la ciudadanía participe, porque aquí el Instituto Nacional Electoral, eso lo repito constantemente, no es el Consejo General, no solo son los 17,000 trabajadores, son todos estos millones de ciudadanos y ciudadanas que hace posible que podamos realizar procesos electorales, estos ciudadanos y ciudadanas que nos ayudan cada vez que hacemos consultas, la consulta, o sea, también es de la ciudadanía, ¿no? Y sí, tú lo que quieres es que tengas una ciudadanía activa que demande la rendición de cuentas de todas sus autoridades, también tendría que ser las autoridades electorales. Y aquí, y esta es una de las cosas que, por ejemplo, digo, lo que sí, o sea, esta idea de querer buscar que no se aplique la reforma es, que te digo, ¿no? me parece ahí sí un poco más peligroso querer apostarle al lawfare, ¿no? De estar judicializándolo, porque eso sí, independientemente de las controversias y los juicios que ponga todo el mundo, una vez que se publique lo vamos a tener que implementar. Y ya habrá cosas que cuando las vayamos decidiendo que no esté de acuerdo las podrá impugnar y ya el tribunal nos dirá si sí o si no. Y quienes hacen van a seguir esta otra vida judicial. Si ya la Suprema Corte nos dice que no va o que sí va, bueno, ya será otro momento. Pero tú no puedes esperar hasta que eso suceda. Son caminos paralelos. Entonces, todos estos pronunciamientos dices, bueno, yo obviamente ese tono no lo comparto, ¿no? Hasta más bien, en todo caso, la tarea de la autoridad electoral, pues es eso, ir preparando y tomar todas las decisiones necesarias para que estemos en condiciones de que una vez que empiece el proceso que se nos viene, que va a estar muy complejo, estemos en condiciones. Por supuesto, hoy desde tu punto de vista, y cambiamos esta versión, en la voz de Norma de la Cruz, ¿cómo llamaríamos a defender al INE bajo este argumento? ¿Cuál es tu llamado hacia los ciudadanos para defender al INE bajo esta lógica responsable? Yo creo que una de las cosas es informarse, otra es participar. Y participar es decir, por favor, señoras, señores que salieron sorteados para participar como funcionarios de casilla en el Estado de México y en Coahuila, acepten. Participen como observadores, participen también como representantes de casilla. Yo creo que hay mucho, y la otra cosa también es informarse. Y además de que hay otra cosa, cuando tú escuchas esto de, se va a caer o hubo irregularidades en la elección, todos conocemos, nuestro primo, alguien de nuestra familia ha sido funcionario de casilla. ¿Y qué te va a decir? En mi casilla eso no pasó porque nosotros sí lo hicimos bien. O sea, eso no lo vas a poder cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte de con la ciudadanía. Digo, a nadie le puede, que si deciden hacia, pues bueno, ya ustedes sabrán. Eso es algo que yo creo que eso es parte también de otro grado de madurez, si va a reaccionar hacia eso, ¿no? Ahora, aquí viene toda esta cosa, ¿no? Ya serán los tribunales, porque además varias de lo que tenemos que cumplir en este articulado, va a haber cosas que todavía no sabemos cómo va a ser. Y seguramente, a la hora que las estemos aplicando, nuestras decisiones, por supuesto, son impugnables y se pueden ir al tribunal. O sea, sí hay un camino legal que no necesariamente va, o que no es únicamente ponerte así de me opongo, ¿no? Por supuesto. Consejera, yo muy rápidamente, si todavía tenemos tiempo, muy rápidamente le quiero hacer nada más tres comentarios o tres preguntas. ¿Usted está de acuerdo con una reforma constitucional que vaya más allá de la supervisión del voto? Porque hasta hoy muchos de los fraudes que se han hecho con el consentimiento, la complacencia o la complicidad del INE tiene que ver con la no vigilancia de los recursos públicos en las campañas, y me refiero a los fraudes electorales, por ejemplo, con los que llegó Vicente Fox, que es los amigos de Fox, o el Pemex Gate, por ejemplo. Luego la participación de Soriana, de muchos recursos. Y sin embargo se reduce la limpieza del fraude electoral a ver si el voto se hizo bien o se hizo no bien. Pero todo lo que rodea al fraude electoral no ha sido abordado por el INE. ¿Cree que una reforma constitucional se requiera para esto? ¿Y estaría de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Y no sé qué piensan los otros consejeros en que se reduzcan los salarios de los consejeros, o tampoco está de acuerdo en eso.
Bueno, es que aquí son varias cosas. Primero, a ver, yo desde que llegué al INE te puedo decir que yo no he participado ni se ha hecho ningún fraude. Ahí hay una cosa. Tú me estás hablando de una serie de temas y aquí este sí es un asunto de fiscalización, que nuestro sistema de fiscalización también, o sea, cambió a partir del 2014. Esta fue una tarea que hasta el 2014 se le da al INE. Antes lo hacían los organismos públicos locales. Es cierto, pero aquí me dices, ¿qué tiene que hacer el INE para que no haya dinero ilegal en las campañas? ¿Qué tienen que hacer los partidos para que no haya dinero ilegal en sus campañas? ¿Qué tienen que hacer los partidos para blindar que sus finanzas sean transparentes, pulcras? ¿Qué tienen que hacer los partidos para que sus candidatos no sufran sobornos o opresión por el crimen organizado? O sea, yo creo que aquí hay varios que tenemos que ir tomando nuestras tareas. El marco de fiscalización que tenemos es producto de las reformas. Ahora, tú que me dices, si una reforma, yo creo que se perdió la oportunidad. Yo sí creo que es necesaria una reforma a fondo, constitucional, a fondo, porque aquí nosotros seguimos, hay elementos de nuestros procesos electorales que son un poquito arcaicos, digamos, ¿no? O sea, que no es intocable. No, yo creo que yo creo que nadie es intocable. O sea, tenemos un sistema de fiscalización que puede ser perfectible, sí. Y además aquí es una de estas cosas. ¿Cuántos años llevan por ejemplo, los partidos políticos recibiendo financiamiento público? ¿Cuántos años? ¿30? O sea, ya era para que nos dieran cuentas transparentes. O sea, esta idea de que tienes que tener, o sea, esta idea de, bueno, ya sé las reglas, pero me las salto a ver si me atrapas y me pones una multa, y luego te digo que no haces la suficiente. Entonces, yo creo que aquí también hay una cuestión de responsabilidad que los partidos tienen que tomar. Porque eso no es dinero de los partidos, y peor si están utilizando recursos ilegales. Porque ahí tú tienes también aquí en nuestro sistema electoral, no lo hemos explicado, tenemos una cláusula de que puedes anular las elecciones si se rebasa el tope de campaña. Entonces, ¿que puede perfeccionarse? Claro que sí. Claro que sí, o sea, porque obviamente lo que estamos viendo es que aunque vayamos avanzando, siempre van a encontrar una manera de darle la vuelta. Y justo es esa necesidad de que vayan pues transmutando estos marcos legales en función de las necesidades democráticas del país. Bueno, a reserva de que tengan un comentario final, mi querida Azul y Elia, bueno, pues te agradecemos. Compañeras, ¿tienen algún comentario final? Yo solo quiero preguntarle a la consejera, por último, ¿cómo juega el tiempo en todo este tema? ¿Con qué plazos, con qué tiempos estamos mirando estos cambios electorales, lo que será o no será? ¿Cómo juegan los plazos electorales, además los tiempos de la Corte, los tiempos del propio INE y los tiempos del Congreso? Porque se mezclan ahí distintos relojes, consejera. Sí, bueno, primero aquí tenemos sí va a ser una cuestión con el tiempo, porque así como está la minuta que todavía no se publica, ya nos hablaba en los transitorios, sí nos daba ya una línea de tiempo, de cosas que el Consejo tenía que empezar a hacer en enero, febrero, los análisis diagnósticos para ir tomando las decisiones. O sea, si tú ves en la minuta, incluso habla que hasta en mayo hacemos el nombramiento para la Secretaría Ejecutiva y las nuevas direcciones. O sea, nos va dando un límite de tiempo. Entonces, si nos escuchan los legisladores, ahora que aprueben la ley, por favor, revisen los transitorios, porque ahí hablaba ya de tareas que teníamos que hacer en enero, casi es febrero, no se ha aprobado, y eso nos va a limitar el tiempo. Y también aquí tiene que ver con, y sí nos cambia el calendario electoral, porque la ley ahorita dice que el proceso electoral empieza la primera semana de septiembre. Uh-huh. Con la reforma nos dice que va a empezar la primera semana de noviembre. Pues eso nos reduce pues básicamente 8 semanas para la organización del proceso, que si bien reduciría una parte del tiempo que tenemos para prepararlo, ¿no? Por ejemplo, la capacitación, tal vez en lugar de hacerlo en 50 días, lo vamos a tener que hacer en 40, ¿no? O sea, ese tipo de ajustes vamos a tener que hacer, pero que también la experiencia nos dice que podemos hacerlo. Estamos ahorita organizando la elección extraordinaria de Tamaulipas en 60 días. Se está haciendo. El 19 de febrero tendremos sí, es una elección estatal, pero así, con esa estructura, podemos hacerla en todos los estados. Entonces, sí nos habla de esta necesidad de ir revisando tiempos, porque aquí aquí no solo son los tiempos de línea, son los tiempos que nos marca la ley. Por supuesto. Bueno, pues te agradecemos mucho el poner sobre la mesa este tema, desmentir aquellos comentarios que se han hecho de manera a veces irresponsable. Bueno, pues ahí está la mismísima Norma Cruz de la Magaña, pues la actual consejera del INE, donde pues prácticamente desmiente por completo tanto como Ciro y a Lorenzo Córdoba, y donde dice pues también que no todos los 11 están de acuerdo, ni que tampoco Ciro y el otro Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba son el INE, que son también 11 consejeros en total, que prácticamente no es como lo pinta Lorenzo ni Ciro, y que pues prácticamente se le vendría bien, y hay que ver, hay que hacer las correcciones a ver si se ahorra o no se ahorra el dinero que nos menciona Norma. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Pues prácticamente no lo veía venir tanto Lorenzo Córdoba como el mismísimo Ciro Murayama. Así que pues bueno, amigos, ahí está, a toda la audiencia, vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Ahí están las
respuesta hasta el momento. ¿Quién tiene la razón y por qué? Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama con 0 y Norma de la Cruz tanto como el 100%. Así que pues bueno amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden si puedes apoyar con en la página, con el video, comentarle para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Hasta la próxima.